en el estado de Tennessee, en el año 1885, William Dorch, el hermano Parker y el hermano Santiago Stem, 3 adventistas del séptimo día, fueron encarcelados. Se les aplicó una condena, tuvieron que pagar una fuerte suma de dinero como multa y fueron condenados a trabajos forzados, atados a cadenas, como si fueran reos criminales, una cadena con una bola de hierro, y tenían que estar trabajando públicamente, así como si fueran criminales, en el estado de Tennessee por haber violado la ley dominical. En el mismo estado de Tennessee, en el año 1889, el hermano King fue arrestado mientras recogía maíz en su campo en domingo. Por estar recogiendo maíz en domingo, fue echado en la cárcel. Se le puso como multa una alta suma de dinero. El hermano King no tenía el dinero para pagar la multa, pero fue ante el juez, le bajó la multa y algunos hermanos recogieron el dinero para que él pagara su multa y saliera libre. Pero el hermano King parece que no aprendió su lección. Y pasado algunos meses más tarde, otra vez lo encontraron en su plantación de papas, trabajando un domingo por la mañana, y lo volvieron a arrestar. Y esta vez el caso no le fue tan bien. Se decidió en contra suyo y como era reincidente, la cosa fue más grave. Tuvo que pasar varias semanas en la cárcel y finalmente, cuando le llegó su cita en la corte, le dieron una condena mucho más fuerte que la anterior. Ya no hubo rebaja de multa, él no tenía el dinero para pagarlo y le dieron cárcel forzada. Él hizo una apelación a la corte estatal. Después de presentar su caso, el proceso fue bastante largo y le dieron salida de la cárcel bajo fianza hasta que su caso se presentara. Finalmente le tocó ir a la corte, su caso se decidió en su contra a nivel estatal y se le dieron 5 años de cárcel por haber estado trabajando en su plantación de papas simplemente con una azada, dando vuelta a la tierra en su plantación de papas. 5 años de cárcel porque no podía pagar la multa. Él hizo una apelación a la Corte Federal de los Estados Unidos en el año 1890. Y sin embargo, aunque se le puso fecha para la Corte Federal, su caso iba a ser un caso notorio porque se iba a tratar su caso a nivel de toda la nación y se esperaba con mucha atención lo que iba a suceder en esa fecha por los movimientos fuertes que había en favor de la ley dominical en 1888. Ahora les voy a contar un poquito más sobre esto. Sin embargo, cuando le tocaba su fecha en la corte, unas semanas antes, el hermano King de Tennessee murió. Murió igual que el otro hermano que había muerto, y también por haber sido maltratado en la cárcel. Se enfermó estando en la cárcel y murió, y su caso nunca fue llevado a la Corte Suprema. Con la muerte del acusado murió también el caso. 3 años más tarde, 1893, 5 adventistas del séptimo día fueron traídos ante la corte por violar otra vez la ley dominical en el estado de Tennessee. Los 5 tuvieron que pasar varias semanas de trabajos forzados, también atados con cadenas
y bolas de hierro y vestidos con ropa de presidiario, y estos los hicieron todavía más feo porque el trabajo forzado no fue en las carreteras, sino los llevaron a limpiar basura en el centro de la ciudad para que todo el mundo los viese y viera el castigo que se daba a aquellos que violaban la santidad del domingo. Así que durante este periodo, y estamos hablando de la década de 1880, 1890 hasta el 94, más o menos, muchos fueron llevados y juzgados por violación a la ley dominical en varios estados. Varios senadores y defensores de la ley dominical tuvieron éxito en introducir propuestas de ley al Congreso de los Estados Unidos. Varios senadores lo llevaron para que se pasara una ley dominical nacional. La más fuerte de todas esas fue exactamente en el año 1888. Ahora, antes de seguir con la historia, ustedes saben lo que dice la mensajera del Señor con respecto a cuando se apruebe una ley dominical a nivel nacional. ¿Qué es para nosotros eso? ¿Qué representa para el pueblo adventista la aprobación de una ley dominical a nivel nacional? Es la señal para el pueblo adventista del séptimo día. La palabra de Dios en San Mateo, en el capítulo 24, el Señor Jesús declaró: cuando veáis en el lugar santo, versículo 15, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, aquí el Señor Jesús habla de la señal del profeta Daniel, de la abominación desoladora. Así como Roma, el ejército romano, implantó la señal de la abominación desoladora en Jerusalén en la época de los discípulos de Cristo, y esa señal fue la señal preventiva para que los cristianos huyeran de Judea y ninguno perdiera la vida en el sitio y la destrucción de Jerusalén. Así para nosotros, dice la mensajera del Señor, en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 166. Así como la señal de Roma rodeando la ciudad de Jerusalén por ejércitos romanos fue la señal para el pueblo cristiano primitivo, así el establecimiento de la ley dominical por ley en los Estados Unidos será para el pueblo adventista la señal para huir de las grandes ciudades y prepararse para huir de las ciudades pequeñas. Hermanos, cuando se pase la ley dominical, that's it. Hasta ahí llegamos como pueblo adventista. Tenemos que dejarlo todo: trabajo, casa, propiedades, familia, completamente, y salir si vamos a obedecer lo que el Señor Jesús dijo en su palabra. Cuando veáis la señal del profeta Daniel. Para nosotros ese es el comienzo de los acontecimientos ya finales. Todo adventista sabe bien claramente esto, que aprobándose la ley dominical, comenzó la recta final, y lo que queda ya es esperar la venida del Señor Jesús. Ya nadie va a poder comprar ni vender. Pues déjenme decirles, hermanos, que mañana yo les voy a presentar algunos documentos
que nunca ustedes van a volver a ser iguales después de que escuchen lo que yo voy a compartir con ustedes mañana por la mañana, sobre lo que está pasando ahora mismo, sobre el tema de la ley dominical. No voy a detenerme esta noche en hablar de eso, porque hoy quiero hacer un poquito de historia de lo que pasó en 1888. Es cierto que hay muchos estados que tienen leyes dominicales. Muchos no las están cumpliendo, no las están enforzando, pero hay muchos estados que tienen. Sin embargo, nosotros no esperamos una ley dominical estatal, sino una ley dominical federal, nacional. Todavía nosotros tenemos un poco de libertad. Pero cuando eso suceda, y muchos adventistas van a engañarse, hermanos, porque al principio la ley dominical no va a ser tan estricta. Y muchos van a decir, oh, pero mira, se aprobó la ley dominical y no pasó nada de todo lo que estaba dicho. Y ese va a ser una trampa, porque muchos no van a aprovechar ese pequeño tiempito de respiro para obedecer las palabras del Señor. Se van a quedar entrampados y luego va a ser demasiado tarde para poder salir. Hay 3 fases de la ley dominical y cada fase se va poniendo más estricta, más restrictiva y más dura. Y si no aprovechamos, apenas se aprueba esa ley dominical, luego va a ser muy difícil que nosotros podamos salir y vamos a quedar en la maraña que va a seguir a la promulgación de la ley dominical. Ahora, volviendo a 1888, justamente en 1888, el senador Blair, y hasta el día de hoy su nombre es famoso en la historia porque fue el primer senador que se atrevió a introducir una propuesta de ley al Congreso de los Estados Unidos, y el propósito de esa propuesta de ley era, y cito literalmente su propuesta, conseguir de parte del Congreso que apoye el pedido del pueblo de establecer el primer día de la semana comúnmente conocido como el Día del Señor, como día de reposo y promover su observancia como un día de adoración religiosa. Ahora, hermanos, eso era muy directo. La propuesta de ley decía el domingo como día de reposo y que lo apruebe el Congreso y que lo haga establecer como ley y que se haga respetar. Era el propósito de esa propuesta de ley. Se introdujo en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, en el mes de agosto de 1888. Ahora, ¿qué pasó? Ustedes ya escucharon el nombre del pastor Jones, ¿verdad? Waggoner y Jones. Pues resulta que el mismo pastor Jones fue el que se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos. Él pidió, como tiene todo ciudadano, el derecho de pedir una cita para dirigirse al Congreso. Lo hizo a través de su representante, su senador del estado de Michigan, y él pidió una cita para hablar con el Congreso de los Estados Unidos. Le dieron la fecha y tenía que ser rápido porque la propuesta de ley estaba ante el Congreso y se iba a votar sobre ella. Pero se la dieron más rápido de lo que él se imaginaba. Él pidió la cita y le dijeron que se presentase al día siguiente ante el Congreso. Y él no estaba preparado, así que solicitó al Congreso de los Estados Unidos 24 horas. Y al día siguiente